Es la segunda hora de transmisión la que tenemos acá, Ali, querida. Así es, tenemos mucha más noticias acá en El Comercio TV, así que le agradecemos por estar en nuestra sintonía y a todos ellos que recién se unen a nuestra señal. Muy buenos días. El tráfico en la ciudad de Quito ya está con más problemas. Complicado. Sí, pónganlo en pantalla. Miren ustedes, así está el sector de El Trébol. Ahí estamos viendo, miren. Ahí estamos viendo toda la José María Velasco Ibarra está con congestión, bajada de la autopista Rumiñahui, una parte, no está toda, pero si vamos hacia el centro, la avenida Velasco Ibarra, la Pichincha, ahí estamos viendo todo este sector que está la Cena. Estas son las vías que van al sur de la ciudad y las que generalmente a esta hora, sector de la Recoleta, presentan mucha carga vehicular. Miren, ahí estamos viendo entre rojo y anaranjado, es lo que presentan. Ahí estamos pasando por Santo Domingo, dirigiendo justamente hacia el centro de Quito. Miren ustedes, en el centro de Quito, Venezuela y Bolivia, el tráfico tiene una carga pesada. Si vamos un poquito para arriba, vamos a llegar a la Avenida Occidental, o la que ustedes conocen como la Mariscal Sucre, donde ya está con mucha congestión. Así que los que están en el centro de la ciudad, en el sur, salgan un poquito más con tiempo, y los que están yéndose hacia el norte de Quito, la Avenida Occidental presenta muchísima carga. Miren ustedes, casi todos los tramos de la Avenida Occidental o Mariscal Sucre hacia el norte de la ciudad están congestionados. Al parecer, algún accidente en este tramo hace que exista más congestión. Luego, y en el norte-norte, la vía se torna verde en el sentido norte-sur, pero no así en el sur-norte, donde el tráfico también está congestionado. Así está Quito a esta hora, en diferentes arterias, para que usted esté pues a tiempo en sus citas, salga adecuadamente y evítese estas congestiones que estamos viendo en diferentes zonas de la ciudad, sobre todo en la parte norte, Ali. Así es, más adelante se comienza a complicar mucho más el tráfico, así que por favor salga con anticipación, tome vías alternas para que pueda llegar a su destino. 10 grados centígrados esta hora ya en la ciudad de Quito, el día parece que va a estar un tanto despejado, así que hay que tomar pues las acciones del caso, a pesar de que ayer se despejaba y se nublaba, se despejaba y se nublaba. Bueno, un verano un tanto extraño. Empezamos, les contamos que el perito forense que participó en las investigaciones del caso Gabela informó que en adelante no colaborará con las indagaciones que se haga de esta causa. Criticó la supuesta inacción de la Fiscalía Ecuatoriana. Este organismo aclaró la posición del experto. Luego de un año de su retorno a Ecuador para dar información sobre el asesinato del general Jorge Gabela, el perito Roberto Mesa da un paso al costado en lo que respecta a las nuevas investigaciones que se abrieron de este caso. Lo hizo a través de un comunicado en su cuenta de Twitter argumentando falta de garantías técnicas, el tiempo transcurrido y la falta de garantías personales. Sabrán entender que las razones antes expuestas imposibilitan el desarrollo de un trabajo de investigación de calidad, riesgo que no pretendemos asumir a esta altura. En primer lugar, la posición de Mesa generó zozobra, pues entendía que era necesaria su participación en la reconstrucción del llamado tercer producto, del cual se desprende la sospecha de que la muerte del general Gabela fue algo premeditado y no un crimen común, como se zanjó el tema años atrás. La Fiscalía General, utilizando la misma vía, aclaró que la indagación del caso Gabela continúa y que esta está coordinada junto con la familia del ex jefe de la FAEP. Según se explica, hay una nueva línea de investigación. En relación a un comunicado emitido por el perito, aclaramos lo siguiente. Los fiscales dirigen las investigaciones, mientras que los peritos realizan las experticias que los fiscales les solicitan. En este sentido, no es técnico contar con peritos que pretenden dirigir una investigación y menos aún con informes incompletos que han sido cuestionados. El asambleísta Ángel Ginde, miembro de la comisión que investigó el caso Gabela en la legislatura y que mantiene un seguimiento de la causa, dice no sentirse preocupado por la decisión del perito Mesa. Existe suficiente información para garantizar que el caso Gabela no quede en la impunidad. Desde que se posicionó Diana Salazar, nos hemos reunido alrededor de 4 ocasiones. Entonces hay la preocupación, hay el seguimiento respectivo. Ginde apunta que la función de la comisión legislativa en su momento se cumplió. Ahora está en manos de la Fiscalía el curso que tome la investigación del caso Gabela. Por parte de este organismo presidido por Diana Salazar, está el ofrecimiento de no impunidad. Informó Carolina Basante. En la Corte Constitucional se presentó una demanda de inconstitucionalidad al decreto 751-751 que ampliaría el área de explotación en zonas intangibles. Te contamos. Se hicieron presentes como parte del colectivo de antropólogas del Ecuador para presentar una demanda de inconstitucionalidad. Por el decreto 751
que libera el espacio para que los pueblos, para la explotación del petróleo dentro del Yasuní, y esto condena a los pueblos aislados en aislamiento voluntario a la desaparición. Argumentan que el 4 de febrero del 2017 los ecuatorianos se pronunciaron en las urnas en favor de un mayor régimen de protección de las zonas intangibles. Tagaeri Taromenane. Para ellos, el impacto de actores externos en su territorio puede representar la vida o la muerte. Tenemos que tomar en cuenta, además, que estos pueblos, por ejemplo, no tienen el tipo de defensas de salud que nosotros tenemos. Para ellos, el decreto 751 es regresivo. Viola también la Constitución por la forma, ya que no han sido consultados, por ejemplo, los pueblos indígenas guaraníes, que son también afectados directos por este territorio. Por ende, se viola el derecho a la consulta de estos pueblos, la consulta legislativa, y por ende este decreto es inconstitucional por la forma. Buscamos respuesta en el Ministerio del Ambiente, pero se nos indicó que se analizará nuestro pedido, informó Héctor Romero. Y tras 12 horas de escuchar argumentos de cargo y de descargo, terminó la audiencia de apelación al recurso de protección que falló en primera instancia a favor de la nacionalidad guaraní de Pastaza al considerar que se vulneraron sus derechos colectivos al no ser consultados para realizar actividades petroleras en el bloque 22, en el interior de esta provincia amazónica. La diligencia se realizó ante la Corte Provincial de Justicia, cuyos integrantes señalaron que en una próxima audiencia se dará a conocer su resolución. Alrededor de 12 horas duró la audiencia de apelación presentada por los Ministerios del Ambiente y Procuraduría al recurso de protección concedido en primera instancia a favor de la nacionalidad guaraní de Pastaza, para impedir que se realicen operaciones petroleras en el bloque 22, ubicado en la cuenca del río Curaray, en el interior de Pastaza. Al término de la diligencia, la Corte Provincial de Justicia informó que su resolución será dada a conocer en los próximos días. Y requerimos también que las medidas de reparación dispuestas por la Corte sean realmente eficaces, garanticen que el daño que le han ocasionado a los guaraní no se repita. Antes de la audiencia, los indígenas realizaron una marcha hasta el edificio de la Corte en Puyo. Muchos salieron desde sus comunidades del interior selvático para pedir se ratifique la decisión judicial que reconoció que se vulneraron sus derechos al cuestionar la forma cómo se realizó la consulta previa, libre e informada. Nosotros habíamos dicho que nunca hubo la consulta y nunca se hizo la consulta previa, libre e informada en nuestras comunidades. Los guaraní dicen que su tierra no está en venta y exigen su selva no sea intervenida, siga libre de actividades extractivistas. Hemos venido a exigir derecho de la vida y el gobierno tiene que respetar y tiene que escuchar. Desde el lado gubernamental, en una entrevista anterior, se defendió el proceso a consulta que se implementó para este bloque. Nosotros estamos convencidos de que hemos realizado un trabajo muy consensuado y hemos hecho las cosas bien para poder seguir adelante. Por ahora se espera que la Corte establezca la fecha para conocer su resolución, informó Carmita Argotti. El mantenimiento programado de la refinería de Esmeraldas garantizará, según los expertos, el arreglo confiable y eficiente y seguro de las diferentes unidades. Se conoce que los trabajos se extenderán hasta finales del mes de julio debido a nuevos hallazgos que no fueron cuantificados al inicio de la reparación. Veamos. Una vez se concluyó en la refinería de Esmeraldas con las inspecciones del refractario, el personal técnico de la empresa Universal Oil Products OPC determinó, según información de Petroecuador, 62 recomendaciones y nuevos hallazgos no previstos. Hemos encontrado daños en la parte metálica del regenerador, exactamente en la válvula deslizante. Entonces, eso nos obliga a nosotros a cumplir con cada una de las recomendaciones y con cada una de las normas que tenemos que cumplir para tener un estándar de calidad. Los trabajos de mantenimiento culminarán a finales de julio. La inversión en los mismos asciende de los $18 millones. Este mantenimiento es para nosotros recuperar la confiabilidad de la planta, ya que nosotros podamos operar al 100% de la planta. Aquí no se va a aumentar capacidad de procesamiento, sino se va a recuperar la capacidad que nosotros tenemos, que son 20.000 barriles instalados. Actualmente lo que se lleva adelante en la refinería de Esmeraldas son las inspecciones de colocación de refractario. Quienes supervisan el mantenimiento señalan que estos trabajos se lo hace cada 3 años de manera obligatoria.
En ese tiempo, la refinería deja de producir todo tipo de derivados de hidrocarburos. Con la para de esta planta nosotros tenemos que importar GLP y nafta de alto octano. Todo lo que dejamos de producir, GLP 450 toneladas métricas día y NAO 8.900 barriles día. Se confirmó que hasta que la refinería entre a operar al 100%, un equipo técnico trabaja las 24 horas del día de manera ininterrumpida, en turnos de 8 horas los 7 días de la semana. Esto con el fin de cumplir con el cronograma establecido. Informó Javier Rosero. Es momento de hacer una pausa comercial. Al retornar les contamos que gremios de maestros jubilados anuncian una nueva huelga. Esto y más al regresar. También vamos a contarles que la Contraloría realizará un examen especial al sistema de elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto tras las denuncias de irregularidades supuestas contra la candidatura del padre José Tuárez. Ya venimos. Y estamos de vuelta, amigos. Gracias siempre por estar con nosotros en las diferentes señales nacionales e internacionales que tiene Televicentro. Una denuncia de supuestas irregularidades en las elecciones de marzo pasado enfrenta nuevamente a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Esto mientras se anuncia cambios estructurales en los sistemas informáticos. La contamos. Un nuevo tema vuelve a distanciar a los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Esta vez, ¿quiénes serían la minoría? El vicepresidente Enrique Pita y el consejero Luis Verdes Soto denuncian irregularidades que se habrían cometido en las elecciones seccionales del 24 de marzo. Ponen énfasis en la provincia del Guayas. El sistema de transmisión de resultados, el sistema de escrutinio era vulnerable respecto a la posibilidad de que personas extrañas se pudiesen conectar a la red. Esto sí permitía, como lo vengo manifestando, en algún momento dado, que ciertas actas entren en procesos de reconteo a conveniencia de los interesados en quienes manejaban el área informática de una delegación. Hablan de debilidades existentes en el sistema informático de transmisión y publicación de resultados, además de actas recontadas válidas y sin firmas, sin datos de sufragantes y actas recontadas con variación de votos blancos nulos y válidos. 9.557 juntas receptoras del voto que tienen actas con diferentes números de sufragantes, en algunos casos con diferentes de 100 sufragantes. Los 9.557 representan el 24% del total de 40.276. Minutos antes del otro grupo del CNE, su presidenta Diana Tamaín y el consejero José Cabrera se adelantaban a responder sobre las supuestas irregularidades. Mire, los que quieren denunciar, que sigan denunciando y que pongan pruebas. Todas las denuncias que han hecho hasta la fecha no han llegado a un esclarecimiento que el país diga que efectivamente tales denuncias fueron consistentes y son reales. Si algún grupo o consejeros tienen el tiempo para perder en denuncias infundadas, que no tienen las fuentes necesarias para demostrar aquello, que se dediquen a hacer eso. Prefiriendo dar inicio al anuncio de acciones para implementar cambios estructurales en el sistema de gestión de la información electoral. Es para que se inicie un proceso, podemos llamar de una reingeniería, y vamos a ir viendo los cambios que se tenga que hacer. Depositando la responsabilidad en Enrique Mafla, quien fue nombrado como Coordinador Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales. Queremos tener sistemas seguros para proteger esta información electoral de ataques externos. Informó Héctor Romero. Y la Contraloría General del Estado realizará un examen especial al sistema de elección aplicado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto tras las múltiples denuncias de supuestas irregularidades en la calificación de la candidatura de José Tuárez. El Contralor General subrogante Pablo Celi lo confirmó. La institución iniciará una investigación al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a su presidente, José Tuárez. Hay, por lo tanto, varios tipos de solicitudes que en este momento la Contraloría está evaluando para poder integrarlas en un solo examen, de tal manera que podamos nosotros tener en el menor tiempo posible resultados que las instituciones puedan tener a su disposición. Esto luego de las múltiples denuncias por supuestas irregularidades en la calificación de la candidatura de Tuárez. Está la solicitud del Consejo Nacional
electoral. Hay solicitudes de la Asamblea Nacional, hay solicitudes que nacen del propio Consejo de Participación Ciudadana. Incluso el mismo presidente del Consejo de Participación informó que presentó su solicitud de examen especial ante la Contraloría General. Yo mismo he solicitado, el que nada debe, nada teme, han sido siempre mis palabras. Yo tengo mi documentación en regla, todo está normal, simplemente son situaciones que se dan y llamo simplemente a la unidad. Y como muestra de ello indicó que este miércoles acudirá hasta la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional, que también investiga su candidatura. Además adelantó que no renunciará a su cargo. ¿Ha pensado tal vez dar un paso al costado? Gracias. ¿Por qué? Por el tema del manejo del Consejo y cómo está la situación dentro del Consejo. ¿Por qué? Tal vez porque estoy luchando por su familia, porque estoy luchando por el Ecuador. No, por el contrario, con más fuerza que nunca a luchar por los pobres de mi patria. En Quito informó Adriana Rojas. 7:19 de la mañana, legisladores de diferentes bancadas se distancian de la intención de iniciar un proceso de juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez. Veamos. La intención de iniciar un juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación pierde fuerza dentro de la Asamblea. Desde el bloque oficialista se asegura que tal como está presentado el pedido es inviable. Aquí tenemos que actuar con coherencia legislativa, no podemos procesar un juicio político que no tiene asidero por el momento. Concepto con el que concuerdan en el bloque social cristiano. Desde acá se dice que no se han configurado las causales legales para iniciar un proceso por incumplimiento de funciones y a ellos se suman los correístas. Tenemos que ser claros, para que haya juicio político debe existir una causal que en este momento no existe. El segundo elemento tiene que ver con incumplimiento de funciones. La pregunta sería, ¿qué funciones? Si a mí me parece que lo que ya cabe reclamarle al Consejo es que no está tomando acciones. Aunque con ello no están de acuerdo en Creo. Ellos dicen que es necesario que la Asamblea viabilice las denuncias presentadas en contra de Tuárez y que el juicio arranque. Es necesario empezar el proceso. De hecho, he firmado para que inicie y se investigue. Eso no significa de antemano anticiparse a decir si el padre Tuárez es culpable o no por lo que se le acusa. Acá lo que tiene que irse al juicio político, llegarse al juicio político es para que esas responsabilidades precisamente sean establecidas en el Pleno. El proponente del juicio, Fabricio Villamar, anuncia que aún no ha presentado el pedido. Esto a pesar de que ya cuenta con las firmas suficientes. Adelanta que va a esperar la comparecencia de Tuárez de este miércoles ante la Comisión de Soberanía para decidir qué paso seguir. Hecho lo cual, y si es que no logra desvanecer las acusaciones que tiene, yo creo que es necesario iniciar ya el juicio político. Pero iniciar el juicio político no necesariamente significará la censura o la destitución de Tuárez. Y así lo reconoce Villamar. Finalmente un juicio político termina decantándose porque se tienen o no se tienen las firmas. Yo tengo las firmas, lo que tengo que garantizar es los votos. Los legisladores que por el momento se distancian de un pedido de juicio afirman que primero debería la Fiscalía y la Contraloría actuar para determinar si se cometieron o no irregularidades en la designación de Tuárez. Puede actuar la Fiscalía, inclusive de oficio, en la órbita de la investigación penal. Y por otro lado, dentro de que si se cumplieron o no se cumplieron los procedimientos para su designación, la Contraloría General del Estado está absolutamente facultada para realizar un examen a ese proceso de designación. Pero en primera instancia se debería pensar en enjuiciar a quienes estuvieron al frente de calificar la candidatura, es decir, a los vocales del Consejo Electoral Transitorio. Ojo, si se incumplieron requisitos para que una persona sea candidato, ahí hay un cumplimiento clarísimo del Consejo Nacional Electoral. En todo caso, en la Asamblea, un pedido de juicio político contra Carlos Tuárez, por el momento, pierde fuerza. Informó Javier Gallo. Y este martes continúa el proceso de recolección de versiones en el juicio político que se lleva en contra de la ministra de Salud, Verónica Espinosa. Uno de los representantes de la Agencia de Regulación y Control, ARCSA, ratificó la denuncia sobre el uso de pruebas que habrían presentado fallas para detectar el VIH. David Salomón, director de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, llegó hasta la Asamblea para ratificar las denuncias de que existieron irregularidades en las pruebas rápidas de VIH que utilizó el Ministerio de Salud. Si sabía que hubo problemas con Standard Diagnostics, no sé por qué tuvo que esperar a que más de 10 hospitales reportaran las problemáticas y esperar informes de ARCSA para tomar acciones. Que desde la ARCSA se emitieron los informes correspondientes que determinaban que esas pruebas no debían seguir utilizándose, pero que muchos hospitales públicos del país mantenían en sus bodegas este producto. Ahí se determinó de que los kits fallaban,
que los hospitales dijeron que los kits fallaban y el ARCSA dijo que los kits fallaban. Y esos son los kits que se encuentran todavía caducados en las bodegas del ministerio. También habló de la denuncia que se habría utilizado paracetamol inyectable en malas condiciones. Mostró el frasco de uno de los productos que fue distribuido en el sistema de salud. Hubo una alerta por parte de los hospitales porque cuando llega el químico farmacéutico responsable de bodega, en algunos casos identifica que la solución, que debe ser transparente como el agua, está oscura. Con estos insumos y documentos, la Comisión de Fiscalización espera poder continuar recolectando datos que puedan consolidar un informe que determine si la ministra de Salud, Verónica Espinosa, tiene o no responsabilidad política por este hecho. Se espera que esta semana continúen las comparecencias y la próxima semana se llamaría a la asambleísta denunciante y a la ministra para que entreguen las pruebas de cargo y de descargo, y luego de ello, la comisión definirá si el juicio pasa o no al pleno de la Asamblea. Informó Javier Gallo. Representantes del gremio de maestros jubilados anunciaron que retomarán la huelga de hambre para exigir el pago de sus pensiones, por lo que esperan que se inicie un juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez, pues según ellos se habría incumplido con los acuerdos de pago establecidos con el régimen. Le contamos. La decisión anunciada por varios representantes del gremio de maestros jubilados de retomar la huelga de hambre que fue levantada a finales del mes de mayo se da, según mencionaron los dirigentes, debido al incumplimiento de los últimos acuerdos con el régimen. Ha pasado un mes, el Ministerio de Educación, del Trabajo y de Finanzas han dejado el proceso de jubilación en manos de las casas de valores. Por lo cual el gremio anunció no solo retomar las protestas, sino también iniciar el trámite de otras medidas legales. Que se inicie inmediatamente el juicio político al ministro de Finanzas por incumplimiento de la 21ª de la Constitución, incumplimiento de la ley interpretativa. Él debía haber iniciado ya los pagos de nuestros compañeros 2008, 9 y 10 desde el 16 de abril y no lo ha hecho. Solicitud que fue respaldada por el asambleísta Raúl Tello. Están alrededor de 25 firmas ya. Pensamos presentar a más tardar el día jueves de esta semana, conjuntamente con los maestros jubilados. Mientras el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, a través de un oficio pidió información de los avances realizados por los ministerios de Finanzas y Trabajo en relación al pago de las pensiones jubilares. El último acuerdo entre el régimen y los representantes de los maestros jubilados establecía la posibilidad del pago de $350 millones durante el año 2019, informó Sofía Vintimilla. Internos y estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca protagonizaron una marcha por las principales calles de la ciudad, exigiendo la derogatoria del Acuerdo Ministerial 345, que según los estudiantes viola sus derechos salariales. Los internos y estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca salieron a las calles para denunciar que el plazo para derogar el Acuerdo Ministerial 345 acordado con el Ministerio de Salud Pública ha concluido. Por lo tanto, exigen respuesta del por qué no se ha derogado esta decisión que, a decir de los estudiantes, viola derechos de los internos al recibir una remuneración menor al salario básico. No hemos tenido respuesta alguna. Esta corte de mayo está ganando los $494. Pero para esta nueva corte que entramos en septiembre solamente vamos a ganar líquidos $294. Creen que su petición es justa, ya que como internos cumplen demasiadas funciones en sus actividades dentro del hospital y con salarios no ajustados a la realidad, manifiestan. Aproximadamente trabajamos 80 horas semanales, no tenemos feriados, no tenemos días festivos, no podemos pasar incluso algunas veces las semanas especiales, días de vacación, feriados, Semana Santa y Navidad con nuestras familias. También denuncian que el Ministerio de Salud no tiene ni siquiera las asignaciones de plazas para los nuevos internos. Y queremos formar un colectivo juntos para que podamos llegar a nuestro objetivo, que sea que se derogue el decreto 345 que se propuso el 30 de abril. Dicen que tanto internos como estudiantes estarán en constantes movilizaciones para alcanzar sus peticiones. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. La ministra del Interior, María Paula Romo, en una rueda de prensa anunció que no hay heridos ni fallecidos en el operativo realizado en la parroquia La Merced de Buenos Aires. Además, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, calificó a supuestos disidentes de las FARC como delincuencia organizada. Veamos.
El operativo habría iniciado cerca de las 4:30 de la mañana, según informaron las autoridades gubernamentales. Militares, policías y hasta fiscales llegaron a la parroquia La Merced de Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, ubicado en la provincia de Imbabura. Esto una vez que el presidente Moreno declaró el estado de excepción en ese lugar. La policía ha llegado ya a la zona de la feria, a la zona de la visera y a la zona de la ciudad de Plástico. En estos lugares ya la policía está en control de la zona, se está haciendo un llamado a que las personas que están instaladas, que son asentamientos irregulares en esas zonas, salgan, abandonen ese lugar. La ministra del Interior, María Paula Romo, mencionó que la intervención de la fuerza pública incluirá inspecciones en los alrededores de la parroquia. Sin embargo, en la zona dedicada a la minería ilegal, una zona de montaña, una zona de difícil acceso, calculamos que en esa zona podrían existir miles de personas asentadas dedicadas a actividades ilegales. Tomando en cuenta que al parecer en la zona no solo se realizarían actividades ilícitas relacionadas a la minería ilegal. Hay explotación laboral, hay explotación sexual, lavado de activos, extorsión, intimidación, contrabando. Sin embargo, el ministro de Defensa enfatizó que los grupos delictivos no serían parte de la guerrilla colombiana. Y el hecho de que probablemente haya guerrilla de Colombia que pase al Ecuador, ya no se llama guerrilla en el Ecuador, porque el propósito tiene otro significado en su país. Aún teniendo armas de grueso calibre, no deja de ser una delincuencia organizada. Además, instalaron puestos de mando unificado en la zona intervenida y en la ciudad de Ibarra, informó Sofía Vintimilla. Y más de 2.000 elementos de la fuerza pública fueron parte de un operativo de minería ilegal en la parroquia Buenos Aires, cantón Urcuquí. El movimiento militar y policial respondió al estado de excepción declarado por el presidente de la República, Lenín Moreno. El operativo empezó en horas de la madrugada. El movimiento militar y policial fue intenso en el control de San Jerónimo. Todo vehículo era revisado. Desde este punto a la parroquia de Buenos Aires, 1 hora en vehículo. En el trayecto todo carro extraño era chequeado. Está en vigencia el estado de excepción. No hay heridos, hasta el momento no lamentamos ninguna pérdida de vida humana. Entonces nosotros hemos garantizado por sobre todo el derecho de las personas. En el centro poblado, uniformados y civiles se mezclaban. Aquí ya se sentía el malestar del operativo en marcha en contra de la minería ilegal. Decían ser transportistas, mineros, otros comerciantes que viven del movimiento que genera la actividad aurífera. Clasifica a las personas, claro, saque los grupos armados, pero deje trabajar a la gente sana, que quiere trabajar y quiere vivir de algo. El descontento era el común denominador. Expresaban que la decisión del gobierno les dejaba en la desocupación, con todo cerrado y bloqueado. Nada se movía. No nos dejan trabajar. Uno está aquí trabajando, no está haciendo el daño a nadie. En medio del descontento, unos aceptaban que trabajaban sin permiso alguno y que la presencia de personas armadas era una realidad necesaria allá donde la autoridad no tiene espacio y tampoco llegaba. Ellos llegaron a poner una cierta ley porque antes ya había demasiado descontrol. Ahora con ellos que entraron hay mucho más control. La declaratoria de excepción por grave conmoción interna estará vigente por 60 días para que el Estado recupere dicho territorio que, según dicen, se ha convertido en tierra de nadie y de todos. Y si es necesario, vamos a permanecer 72 horas aquí poniendo la casa en orden. Pero si identificamos que efectivamente se requiere más tiempo, este es un operativo abierto. Con imágenes de Andrés Castillo y Omar Flores, desde Imbabura informó Iván Casamen. Es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Al retornar les contamos que Galo Mora, exsecretario ejecutivo de AP, no compareció por el caso Arroz Verde. Y muchísima atención, Juan Fernando Velasco, el flamante ministro de Cultura, dice que aumentar los índices de lectura del país, fortalecer la Biblioteca Nacional, entre otros, serán los retos. Esto y más le contamos al retornar. Son las 7 de la mañana y 32 minutos, la temperatura 7 grados centígrados.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les contamos que Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País, no acudió la tarde de este martes a comparecer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional por el caso Arroz Verde. Durante la sesión sí asistió la asambleísta Gabriela Rivadeneira, que mencionó que durante su administración al frente del Movimiento País no se celebraron elecciones de ningún tipo. La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional no pudo convocar a Galo Mora, exsecretario ejecutivo de Alianza País. Lo que ha sucedido es que en este momento no se puede rastrear el paradero ni una dirección desde donde se le pueda convocar. Según la presidenta de esta mesa legislativa, Johanna Cedeño, una de las posibles causas para no dar con su paradero sería que este no se encuentre en el país. Aparentemente, de acuerdo a la información que tenemos, sin embargo, vamos a solicitar justamente los respaldos migratorios para poder comprobar esta información. Si bien la comparecencia de Galo Mora estaba prevista para este martes, se confirmó que el mismo no está obligado a asistir. Así es, de todas maneras no está obligado a venir, pero creemos que es un deber cívico de cualquier persona que haya sido nombrada el poder acudir a esta comisión, no solamente para presentar acusaciones, sino para tratar incluso de desvirtuar las acusaciones que reposan en contra de estas personas. Dentro de las asistencias también fue llamada la legisladora Gabriela Rivadeneira. De mi despacho dijeron, pero la asambleísta que está convocada no está mencionada en ninguno de los informes. Sí, pero fue secretaria de Alianza País. Sí, pero en su periodo no tuvo procesos electorales. Bueno, pero igual, si ya está convocada, que venga a decir eso en la comisión. La legisladora correísta se presentó a fiscalización indicando que al llamarla se vulneró la Constitución. Clara vulneración del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador sobre el debido proceso, cuando insta con absoluta claridad que cualquier convocado a cualquiera de las comisiones o cualquier instancia tiene que el convocado saber justamente para qué está convocado y cuál va a ser su versión referente a esa convocatoria. Rivadeneira fue secretaria ejecutiva de Alianza País del 1 de mayo al 27 de noviembre de 2017, periodo en el que recordó no existieron elecciones. Al aclarar que fui secretaria por ese breve lapso de 6 meses y que no tuve ningún proceso electoral a mi cargo. Dentro de estas investigaciones por el caso llamado Arroz Verde han sido también convocados de la Comisión de Fiscalización la fiscal general del Estado y el expresidente del CNE, Domingo Paredes. Se conoce que los dos deberán asistir el próximo día lunes. Informó Javier Rosero. El aumento del número de beneficiarios, el incremento en el valor de quienes reciben el bono de desarrollo humano debe, a decir de un analista económico, estar acompañado de políticas públicas que permitan la generación de empleo y con ello, amigos, la disminución de la pobreza en el país, pues de lo contrario se podría tergiversar el sentido de dicho subsidio. Le contamos. Que el subsidio denominado Bono de Desarrollo Humano y sus diferentes categorías no es malo per se, siempre y cuando sean temporales, focalizados y presupuestados, es lo que Mauricio Pozo, analista económico, piensa sobre esta medida. Está focalizado, no genera distorsiones, no protege a sectores que no necesitan el apoyo del Estado, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, creo que podría ser un buen subsidio, podría cumplir los objetivos que persigue. No obstante, asegura que si estos subsidios no reúnen todas las condiciones antes mencionadas, puede tergiversarse su función. Hay que verlo en el tiempo también, porque si usted aplica el subsidio y son las mismas personas que reciben el apoyo durante mucho tiempo, pierde el principio de temporalidad, lo que significa que esas personas por razones determinadas no han podido salir de su necesidad de apoyo del Estado, lo que significa que la política económica en ese hipotético caso está fracasando. El Ministerio de Inclusión Económica y Social había anunciado que 140.000 personas en alta vulnerabilidad, en extrema pobreza y pobreza, fueron incluidas como usuarios de los bonos y pensiones que entrega el MIES a través de sus programas. Hemos pasado de un presupuesto de 700 a 840 millones de dólares. Es la decisión del señor presidente de sus prioridades para enfrentar la reducción de la pobreza extrema sustancialmente. Para Pozo, a la par de este tipo de subsidios, también debería haber una política pública que reduzca los niveles de pobreza. La gente no sale de la pobreza porque le den un subsidio de $100. La gente sale de la pobreza porque tiene trabajo. Y el esfuerzo del gobierno tiene que estar encaminado en esa dirección. A decir de la ministra Cordero, la importancia del impacto de este sistema de bonos y pensiones es grande como medida de protección social, pues estima que hasta diciembre con este esfuerzo fiscal se reducirá
el 1% de la pobreza extrema. En Quito informó Andrea Urbe. Aumentar los índices de lectura en el país, fortalecer la Biblioteca Nacional, entre otros, son los retos a los que se enfrenta el nuevo ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco. No obstante, dice, lo primero en lo que se piensa trabajar es en el reglamento de la Ley de Cultura. Juan Fernando Velasco, músico, compositor y productor quiteño, es ahora el nuevo ministro de Cultura y Patrimonio. Dice que llega a esta cartera de Estado con optimismo, pero también conociendo las necesidades del otro lado. Llegamos con claridad con respecto a las necesidades, a cómo instrumentar la posibilitación de estos requerimientos que tiene el sector cultural. Los retos que asume como titular de esta entidad son varios: aumentar el índice de lectura en el país, promocionar la cultura a través de festivales, fortalecer la Biblioteca Nacional, entre otros. Pero primero señala, trabajarán en los reglamentos de la Ley de Cultura. Esto da una lógica transversal que afecta a los festivales, que afecta a lo que hacen los gobiernos descentralizados. Es decir, el gran aliado que tenemos es la ley. Lo que tenemos que lograr es implementar esta ley utilizando los mecanismos y las herramientas legales que nos permitan hacerlo. En principio se ha pedido a la Contraloría un informe completo del estado actual del ministerio, a la vez que se están resolviendo inconvenientes que los denominan como urgentes. Tenemos que resolver, por ejemplo, una petición muy precisa de los núcleos de las casas de la cultura, que son 24 núcleos, que algunos de ellos están pidiendo una asignación de recursos que está encontrada con la percepción que tenía el ministerio anterior con respecto a cómo deben ser asignados esos recursos. Velasco seguirá siendo presidente de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE, pues la ley no le obliga a renunciar a este cargo que desempeña desde el 2017. En Quito informó Andrea Urbe. Y el presidente Lenín Moreno inauguró la exposición Salve Regina, Advocaciones Marianas de la Real Audiencia de Quito, que forma parte del proyecto Arte en Palacio, por lo que 100 obras serán expuestas al público. A las señoras y señores. El Palacio de Carondelet se vistió de gala y presentó la exposición Salve Regina, Advocaciones Marianas en la Real Audiencia de Quito, misma que integra cerca de un centenar de obras entre pinturas, esculturas, platería, estampas y publicaciones que permiten apreciar la gran producción artística durante casi 3 siglos del periodo colonial. Arte en Palacio se creó para eso, para que todos los que pasen por la Plaza Grande y el Palacio conozcan nuestra cultura a través del tiempo, expresada diversamente por los artistas y artesanos ecuatorianos. Muchas de estas obras fueron trabajadas bajo pedido de las populares cofradías que impulsaban su culto. Es así que estarán expuestos sus relicarios realizados por hábiles maestros, así como escapularios, estampas y devocionarios. Testimonio no solo del importante culto que recibió la Virgen María, sino de la destreza de sus artífices. Esta exposición dispondrá también de bienes patrimoniales de diferentes lugares. Ese es el caso de la pintura de la Inmaculada Concepción de la provincia de Loja. Salve Regina, Advocaciones Marianas en la Real Audiencia de Quito puede ser vista desde distintos enfoques. El primero, obviamente, con la mirada teológica de las representaciones, de las advocaciones y cómo las va enriqueciendo cada vez cada artista. Estas obras se expondrán en las 7 salas del Museo del Palacio durante 3 meses, donde se ofrecerán charlas y talleres en los que se profundizarán temáticas relacionadas con la muestra. Es interesante que nosotros podamos sentir más de esa identidad de nuestros trabajos, de nuestros artesanos indígenas, anónimos que se establecieron en las obras. Esta exhibición es gratuita y forma parte del proyecto Arte en Palacio, una iniciativa del presidente de la República, Lenín Moreno, para fomentar el arte y la cultura. Los recorridos se los trabaja de martes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 15:45 de la tarde. Deben hacer una previa reservación, ya sea al correo electrónico unidadcultural@presidencia.gov.es o al número 382-7150. Informó Patricia Aldaz.